Buenos días, mi nombre es Selva Gómez, estudiante del segundo año de Derecho en la Universidad Fermín Toro bajo la modalidad de SAIA. El tema a continuación es sobre la propiedad, los modos de adquirirla y las diferentes formas de adquisición. Cuando hablamos de propiedad, debemos hablar sobre la concepción legal de la misma, la cual parte de la libertad y el derecho que tienen los hombres para ejercer cierto poder sobre sus bienes, donde es el Estado quien les garantiza la libertad y el derecho a través de sus leyes. Los elementos de la posesión, cuando hablamos de ello, hablamos del corpus, es decir, la apropiación jurídica que permite no solo la apropiación, sino disponer de ella. Y el animus, que no es otra cosa que la voluntad especial de poseerla con ánimo de dueño. Además del corpus y el ánimo, como los elementos de la posesión los detalla, los requisitos que debe reunir el poseedor de la cosa para que pueda hacer valer el derecho que le confiere la ley, o sea, la acción necesaria para la vía judicial. Tenemos lo que es la posesión mediata, que no es más que la que ocurre cuando se está poseyendo a través de la posesión de otra persona. Por el contrario, la posesión inmediata es la que se obtiene directamente sin necesidad de mediador posesor. La posesión puede conducir a la adquisición de la cosa o derecho poseído a través de varias instituciones, como es la ocupación y la usucapión, y la indicada regla que atribuye al poseedor de buena fe y las normas relativas al efecto de la posesión en materia de muebles por su naturaleza y de títulos al portador. La adquisición de la posesión se produce siempre por la actuación de la persona que se coloca frente a una cosa en actitud de propietario o de titular de otro derecho real, sin que ese puesto sea transmitido. Entre los modos de posesión tenemos, primero, es innegable que sí, a veces la posesión se inicia por la sola actuación del poseedor. En este sentido, se justifica distinguir entre la adquisición originaria y la adquisición derivativa de la posesión, en donde la adquisición de la posesión originaria se produce por un acto unilateral del adquiriente, sin que concurra con su voluntad un poseedor precedente. Respecto al corpus, debe destacarse que tanto menos efectivo debe ser el ejercicio del poder sobre la cosa, cuanto menor sea la posibilidad de que otra persona concurra al ejercicio de este poder. Al lado del corpus es necesario el elemento intencional. Solo se requiere una voluntad que tenga la capacidad natural de entender y querer sin que sea necesaria la capacidad negocial. B. La adquisición derivativa de la posesión, la cual se produce con la intervención de un poseedor anterior. El medio correspondiente es la tradición o entrega de la cosa. Entre la tradición podemos decir que puede producir otros efectos jurídicos, pero en su sentido propio consiste en la entrega de una cosa para trasladar a quien la recibe la posesión de la misma. Existen diversas formas de tradición. Puede hacerse tradición mediante la entrega efectiva, material o corporal de la cosa. Este acto no es un negocio jurídico, sino que para adquirir la posesión basta la capacidad natural de entender y querer. Entre esas formas de tradición se señala la traditio longa mano,
que es característica de los inmuebles y consiste en mostrar el fundo al adquiriente que se posesiona del oculis et affectum. En tal caso, es la presencia personal la que hace adquirir efectivamente la posesión. Tenemos la traditio brevis manu, que ocurre cuando el detentador adquiere la posesión por el consentimiento del poseedor. Está el constitutum possessorium, que consiste en que el poseedor conviene en enajenar la cosa a un tercero, pero continúa detentándola. Y la tradición atenuada, que en estos casos el tradem no entrega efectivamente la cosa al accipient, pero lo coloca en una posición que le ofrece la segura posibilidad de esa posesión. Entre estas formas se suelen citar la tradición de los inmuebles mediante el otorgamiento del instrumento de propiedad, la tradición de los bienes muebles mediante la entrega de la llave de los edificios que los contienen, la tradición de las cosas incorporales mediante la entrega de los títulos o por el uso que de ellas hace el accipient con el consentimiento del tradem. Segundo, tenemos la posesión puede adquirirse por sí o por medio de otro. En efecto, es posible que una persona actúe en nombre de otro, quien es el verdadero dueño, o sea, el que adquiere la posesión. El caso más frecuente es que la sustitución se refiere al corpus de la posesión. Ejemplo, cuando una persona compra una cosa y envía a un apoderado o un dependiente suyo a recibir la entrega material correspondiente. Sin embargo, la sustitución también puede operar respecto del animus en el caso de los representantes de las personas naturales o jurídicas. En los casos en que el corpus es adquirido por otro y el animus por sí mismo, la adquisición de la posesión solo se produce cuando ambos elementos concurren. Tercero, existe una forma especial de adquisición de la posesión por parte del sucesor a título universal del poseedor, donde la posesión se transmite con los mismos caracteres a los sucesores universales del poseedor. De acuerdo con la pura lógica, debería decirse que el poseedor conserva la posesión mientras conserva simultáneamente el corpus y el animus. De la misma con la advertencia de que la existencia de uno y otro se juzgan con menos rigor que cuando se trata de determinar la adquisición de la posesión. Entre los distintos tipos de posesión en el derecho venezolano se tiene posesión legítima y viciosa, y la de buena y la mala fe. La posesión legítima decimos que es aquella donde el poseedor coincide con el propietario, por lo tanto no solo es poseedor de hecho, sino también de derecho. La posesión ilegítima ocurre cuando se tenga sin título, por título nulo o fuere adquirida por modo insuficiente de adquirir derechos reales o cuando se adquiera de quien no tenía derecho a poseer la cosa o no lo tenía para transmitirlo. Esta puede ser buena o mala fe. En consecuencia, los requisitos específicos de la posesión legítima en verdad son los que la posesión sea continua, pacífica, pública y no equívoca, y los vicios correlativos son la discontinuidad, la violencia, la clandestinidad y la equivocidad. En donde la continuidad consiste en que el poseedor ejerza su poder de hecho en toda ocasión o momento en que lo hubiere hecho el propietario, mientras que la discontinuidad consiste en no ejercer así su poder de hecho, ya que el poder de hecho debe entenderse que se ha abandonado la cosa. La pasividad de la posesión consiste en que el poseedor actúe sin la contradicción u oposición de otro que esté animado de una intención rival a la suya.
La publicidad de posesión consiste en que el poseedor realice su actuación posesoria sin ocultarla, tal como suelen hacerlo los verdaderos titulares de derecho, sin que sea necesario que realice actos especiales con el solo fin de darla a conocer. Y la clandestinidad es también un vicio relativo en el sentido de que si la actuación posesoria se oculta frente a una persona, pero no frente a los demás, la posesión sería clandestina respecto de aquella y pública respecto de esta. La inequivocidad de la posesión consiste en que no existan dudas sobre el animus, de modo que la posesión será equívoca. La posesión de buena fe, que existe cuando el poseedor, por ignorancia o por error, adquiere la cosa. Esto se denominaría para él un título putativo y en este caso podría considerársele poseedor legítimo. En nuestro derecho, el momento decisivo para juzgar acerca de la buena fe es el momento en que se adquiere la posesión. Bastará que la buena fe haya existido en el momento de la adquisición. Esto se encuentra contemplado en el artículo 789 del Código Civil. La posesión de los bienes muebles adquirida de buena fe equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente podrá reivindicarla de quien la posea. Para nuestra ley, la posesión es una relación de hecho entre la persona y la cosa con el fin de su utilización económica. El propietario debe tener un título legal de su derecho de dominio y puede, en ejercicio de las facultades que le conceda la ley, gravar o enajenar el bien, lo que no le está permitido al simple poseedor. El derecho a la protección posesoria, conforme a nuestra ley, se otorga por dos medios. A. Por acto propio del poseedor, protección extrajudicial, y mediante el ejercicio de acciones judiciales, que es la protección judicial. La protección extrajudicial, que consiste en que el poseedor pueda repelar la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien sin intervalo de tiempo si fuese desposeído. El proceso en el cual se desarrolla la acción es en un juicio sumario y tiene por objeto decidir interinamente sobre la actual y momentánea posesión o sobre el hecho de la posesión, sin perjuicio del derecho de los interesados de ocurrir a la vía ordinaria para discutir lo relativo al dominio o la acción que estimen conveniente las partes. Los interdictos o las posesiones o las acciones posesorias están encaminadas a la protección de la posesión. La pérdida de la posesión podemos decir que puede ocurrir de tres maneras: por desaparición simultánea del ánimos y del corpus, por pérdida del corpus o solo por la pérdida del ánimos. Casos típicos de la pérdida de la posesión por desaparición de ambos elementos son el abandono de la cosa por el poseedor, su enajenación seguida de la traición de la cosa y el perecimiento total de la cosa. Muchas gracias, mi nombre es Selva Gómez.